Amén y amén. Quisiera titular el sermón de esta mañana: una iglesia fiel en un mundo cambiante. Esta semana algunos de nosotros estuvimos atentos sobre la tormenta tropical Berta. Algunos ni sabían que venía una tormenta. Pero hubo un momento en que parecía que podía venir directamente hacia nosotros. Pero por la gracia de Dios cambió de rumbo y fuimos liberados de lo peor. ¿Alguien le da gracias al Señor? Amén. La temporada de huracanes nos recuerda cada año lo rápido que puede cambiar la vida. Basta un pronóstico diferente, una llamada telefónica o un diagnóstico inesperado para que de un momento a otro todo se vea distinto. Y mientras que yo esperaba viendo la noticia, tratando de tomar la mejor decisión para la iglesia, me puse a pensar en cuánto ha cambiado mi propia vida. Hace años, cuando se acercaba una tormenta, mis padres eran quienes tomaban las decisiones y cuidaban de la familia. Ahora ellos están en Guatemala comiendo chuchitos, disfrutando la buena clima, mientras que yo estoy detrás de una pantalla viendo qué decisión tomar. Y eso me recordó una realidad muy sencilla. La vida cambia. Los hijos crecen, los trabajos cambian, nuestra salud cambia, la familia cambia y la iglesia también cambia. A veces son cambios pequeños, otras veces son cambios mucho más profundos. En nuestra iglesia han llegado nuevas personas, otros se han mudado, surgen nuevos ministerios, cambio de liderazgo. Hermanos fieles durante años fueron parte de la iglesia, finalmente parten para estar con el Señor. Incluso la manera en que hacemos algunas cosas puede cambiar con el tiempo. Hermanos, el cambio es inevitable. Lo esperamos, nos adoptamos a Él y en cierto sentido aprendemos a vivir con el cambio. Pero hay una pregunta que cada generación de creyentes debe responder. ¿Cómo permanece una iglesia fiel cuando todo a su alrededor cambia? Y precisamente es allí donde nos lleva el autor de Hebreos. Al llegar al final de esta carta, el autor no está simplemente enumerando mandamientos, nos muestra cómo luce una iglesia que se niega a apartarse a Cristo. Recordemos lo que hemos estudiado durante muchas semanas. Durante 12 capítulos, el autor ha demostrado una gran verdad. Jesús es mejor. Jesús es superior. No hay nadie como Él. Él es el mejor profeta. Él es el mejor sacerdote. Él es el mejor sacrificio. El mejor mediador. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora en el capítulo 13 hace esta pregunta: si todo eso es cierto de Cristo, que Él es mejor, ¿cómo debemos vivir como iglesia? La semana pasada el pastor Fabio nos guió a través de los versículos 1 al 6 y nos mostró cómo el evangelio transforma nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra hospitalidad y el uso de nuestro dinero. Ahora el enfoque cambia hacia cómo una iglesia permanece fiel de una generación a la siguiente. Y la respuesta se encuentra en una persona que nunca cambia: Jesucristo. Este pasaje nos enseña que una iglesia fiel permanece anclada en Cristo de 3 maneras. Primero, una iglesia fiel permanece fiel al evangelio que ha recibido. Observe el versículo 7 conmigo. Dice así en el Nueva Traducción Viviente: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y siguen el ejemplo de su fe. Detengámonos allí por un momento, porque me hice una pregunta. ¿Por qué comienza diciendo acuérdense de los líderes?
Después de todo, Hebreos ha dedicado 12 capítulos explicando que Jesús es mejor. ¿Por qué no decir simplemente acuérdense de Jesús? Mi querido hermanos, yo quiero que tú entiendas en esta mañana, uno de los regalos que Dios le ha dado a su iglesia son los líderes fieles. Y debemos recordar a quienes Dios ha usado para ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero ¿qué es exactamente lo que debemos recordar de ellos? ¿Su sentido del humor? ¿Su personalidad? ¿Su carisma? ¿El tamaño de su ministerio? La Escritura dice algo diferente. Lo que lo hacía digno de ser recordados no era su personalidad, su popularidad, ni el alcance de su ministerio. Lo que los distingue era que hablaron la palabra de Dios con fidelidad. Los dones pueden llamar la atención. El carisma puede atraer a las multitudes. Pero la iglesia debe honrar la fidelidad a las Escrituras. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Quién fue una persona que Dios usó para fortalecer tu fe? Tal vez fue un pastor de su país o de su juventud. Quizás fue un maestro en la escuela dominical. Quizás fueron sus padres o un líder de un grupo pequeño. Ahora le pregunto a usted, ¿han tomado el tiempo para darle gracias a Dios por esa vida? ¿Han tomado tiempo para darle gracias a Dios por esa persona? El autor dice, acuérdense de ellos. Porque Dios suele usar personas fieles para conducirnos hacia un Salvador fiel. Pero el versículo no termina allí. Continúa diciendo, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. En otras palabras, observen cómo terminaron su carrera. Muchos de estos líderes, cuando esta carta fue escrita, probablemente ya habían muerto. Y la iglesia ahora podía mirar toda su vida con perspectiva. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Permanecieron fieles esos maestros? Cuando la vida se puso difícil, ¿siguieron confiando en Dios? Cuando llegó el sufrimiento, ¿continuaron siguiendo a Jesús? Cuando aumentó la persecución, ¿permanecieron fieles? Y la respuesta era sí. Estos servidores terminaron bien. Pero permítanme ahora hacerles una pregunta a ustedes como iglesia. Si las personas que invirtieron en su vida espiritual pudieran ver su vida hoy, ¿se alegrarían al ver la dirección de su vida? ¿Verían a alguien que todavía confía en Cristo? Porque hay muchos que han sido instruidos y algunos se han apartado de esas enseñanzas. Y yo me pongo a pensar en eso, porque Hebreos nos recuerda que la vida cristiana no consiste simplemente en comenzar bien. Se trata de terminar bien. Quizás una de las cosas más hermosas que pueden decir de nosotros cuando el Señor nos llame a su presencia sea simplemente, él o ella permaneció fiel. Y eso es exactamente lo que el autor quiere que estos creyentes vean. Estos líderes no solo hablaban de la fe, la vivieron, perseveraron, soportaron el sufrimiento, terminaron la carrera. Y entonces el autor añade una última exhortación. Él dice, dé gracias a Dios por su vida. Luego dice, observe cómo ellos caminaron, pero note lo que dice luego. Y siguen su ejemplo de su fe. Fíjense lo que no dice imiten su personalidad, no dice vístense como ellos, ni dice lideren como ellos. Dice que imiten su fe. Es decir, imiten la manera en que confiaban en Cristo, descansaban en las promesas de Dios y perseveraban aún en medio del sufrimiento.
Ahora, esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué debemos imitar su fe? Y la respuesta se encuentra en el versículo 8. Note lo que dice. Porque Jesucristo es ¿qué? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Este probablemente es uno de los versículos más conocidos de toda la carta a los hebreos. Y con frecuencia lo escuchamos para recordar que Dios no cambia. Y eso es cierto. Pero en este contexto el autor tiene algo mucho más específico en mente. ¿Por qué menciona a Cristo, quien nunca cambia, inmediatamente después de exhortar a la iglesia a recordar a sus líderes? Mis queridos hermanos, porque los líderes pueden desaparecer de la escena, pero el Salvador que ellos proclamaban nunca cambia. El evangelio que aquellos líderes predicaron sigue siendo verdadero. Las promesas en las que confiaron siguió siendo seguras. Y el mismo Cristo que los sostuvo a ellos es el mismo Cristo que nos sostiene a nosotros en esta mañana. Eso significa que nuestra confianza no ha descansado en los líderes humanos. Su confianza no descansa en sus líderes ni en sus pastores. Siempre ha descansado en aquel quien proclama. Nuestra fe descansa en Jesucristo. Y precisamente por eso el autor continúa diciendo en el versículo 9: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Ahora, ve la lógica del argumento. Si Cristo no ha cambiado, ¿por qué buscar algo nuevo? ¿Me están escuchando? Si el Dios que nunca cambia, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿por qué personas están buscando por nuevas experiencias, nuevas revelaciones? ¿Por qué abandonar el evangelio por otro mensaje? Algunos seguidores de esta iglesia parecían influenciados por enseñanzas sobre ciertos alimentos. El autor no explica cuáles. Es probable que promovieron prácticas del antiguo pacto como normas alimentarias y otras prácticas religiosas. Pero aquí está el punto importante. Él dice, el problema no era la comida. El problema era dónde buscaban su fortaleza espiritual. Algunas personas pensaban que esas prácticas externas podían fortalecerles espiritualmente. Sin embargo, observe cuidadosamente lo que dice el autor. Él no afirma que esos alimentos fueran pecaminosos. Él dice que nada de eso sirven a quienes le siguen. Mis queridos hermanos, esto es importante para nosotros. En otras palabras, nunca dieron el resultado esperados. Ellos podían comer, podían cambiar lo que una persona comía, pero no podían cambiar su corazón. Y eso siempre es el problema de la religión basada en reglas externas. La religión puede cambiar el comportamiento, puede dar ciertas apariencias de espiritualidad, puede hacer que una persona se vea más religiosa, pero solamente Cristo puede transformar el corazón. Entonces el autor presenta uno de los grandes contrastes de Hebreos. Él dice, su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. No sé si me pasé, pero ahí va, perdón. Proviene de la gracia de Dios. Ahora, allí está el verdadero asunto. ¿Qué fortalece realmente al cristiano? ¿Los rituales religiosos? ¿Las tradiciones? ¿Las reglas externas? El autor responde,
lo que fortalece el corazón es la gracia de Dios. Y si lo pensamos bien, ese ha sido el argumento de toda la carta. Los sacrificios no podían perfeccionar la conciencia. La sangre de toros y de machos cabríos no podían quitar el pecado. El sacerdocio levítico no podía llevar a nadie a la perfección. Todas estas cosas tenían un propósito, pero nunca fueron la fuente de la vida espiritual. Ninguna de estas cosas podía hacer lo que solamente Jesús podía hacer. Eran sombras, eran señales, eran letreros que señalaban a Cristo. Pero ahora, mi querido hermanos, Cristo ha venido y la realidad ha llegado. Su sacrificio es suficiente, su sacerdocio es perfecto, el nuevo pacto es superior. Así que el mensaje del autor es claro: no cambie la gracia de Dios por una religión basada en el desempeño. No busquen en prácticas externas lo que solo Cristo puede producir. Permanezcan aferrados a Cristo, el Cristo el que no cambia, el cual tu líder ha predicado. Y hermanos, probablemente ninguno de nosotros tienta volver a las reglas judías sobre alimentos. Pero sí podemos caer en ese mismo tipo de pensamientos. Podemos pensar que leyendo la Biblia, orando, sirviendo o siguiendo rutinas cristianas, ganaremos el favor de Dios. Algunos creen que podemos acercarnos a Dios por lo tan bueno que nos comportamos. Pero escúchame con cuidado. Leer la Biblia es importante. La oración también es importante. Congregarnos con el pueblo de Dios es fundamental. La obediencia es clave. Todas esas son herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para crecer. Pero ninguna de ellas puede ganar el favor de Dios. Ninguna hace que Dios nos ame más. Por lo cual, nuestra seguridad nunca ha descansado en lo que hacemos por Cristo. Siempre ha descansado en lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y eso es una verdad que la iglesia debe recordar siempre. Nunca debe añadir algo al evangelio. Siempre va a llegar alguien con una fórmula, un método o experiencias que supuestamente eleva la espiritualidad. Pero la iglesia necesita seguir el mismo evangelio de la gracia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo cual, la iglesia debe permanecer cerca de Cristo, cueste lo que cuesta. Ahora llegamos al versículo 10. Dice: tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Ahora, quiero que imaginen a estos creyentes judíos. Al mirar al templo, ellos veían a los sacerdotes ofrecer sacrificios. Ellos miraban el humo del altar. Y estos cristianos probablemente están luchando en su mente, en su interior. Y probablemente están diciendo: nosotros estamos perdiendo mucho aquí. Ya no ofrecemos animales. Ya no tenemos un altar visible. Ya no participamos en el sistema del templo. Y algunos podían preguntarse: ¿dejamos algo importante atrás? Pero el autor responde con firmeza y él dice: ustedes no han perdido nada. Lo que han ganado, lo han ganado todos ustedes. Nosotros tenemos un ¿qué? Un altar. Ahora bien, ¿a qué altar se refiere el autor? Porque no está hablando de un altar físico. No está invitando a los creyentes a regresar a un mueble religioso. Este altar apunta a Cristo. Todo lo que el altar representa en el Antiguo Testamento ha hallado su cumplimiento en Cristo. El altar habla de expiación,
Cristo es nuestra expiación. El altar habla del perdón. Cristo obtuvo el perdón completo y nos dio a nosotros ese perdón. El altar habla del acceso a Dios. Cristo abrió el camino para que tú y yo podremos llegar ante Él. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien ofreció el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Pero observe cuidadosamente lo que añade el autor. Él dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer ¿quién? Los que sirven al tabernáculo. Bajo la ley, los sacerdotes podían comer una porción de ciertos sacrificios. Aquella comida simbolizaba que participaban de los beneficios de la ofrenda presentada ante Dios. Sin embargo, el autor dice que quienes continúan confiando en el antiguo sistema no tienen parte en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque los sacrificios del antiguo pacto nunca fueron la meta. Siempre señalaron a Cristo. Y ahora que Cristo ha ofrecido el sacrificio perfecto, no hay razón para volver atrás. Solo Cristo nos da acceso a Dios, no nuestro sacrificio desde el altar. El Señor fue el perfecto sacrificio. Y Él murió una vez y para siempre. Y el versículo 11 nos explica un poco más porque dice, bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. Ahora, para entender esto, tenemos que regresar al día de la expiación. En el día de la expiación, el animal era sacrificado en el atrio del tabernáculo, lo que está en rojo en la pantalla. Ahí es donde los sacerdotes mataban a los animales. Y luego el sumo sacerdote llevaba su sangre hasta el lugar santísimo, lo cual está en azul, para hacer expiación por el pecado. Pero el cuerpo del animal no permanecía allí. El cuerpo del animal no podía entrar en los lugares de los santos y no podía quedarse allí en el atrio. Era llevado fuera del campamento y quemado. Ahora, ¿por qué menciona el autor ese detalle? Porque ese sacrificio señalaba a alguien mucho más grande. Observe lo que dice el versículo 12 ahora. Dice, de igual manera, Jesús sufrió y ¿qué? Y murió. ¿Fuera de qué? De las puertas de la ciudad. Ahora, observen. Así como el sacrificio por el pecado era llevado fuera del campamento, Jesús fue llevado fuera de Jerusalén para ser crucificado. Pero observe que el autor no simplemente dice que Jesús murió fuera de la puerta, dice que Él sufrió. ¿Por qué enfatizar su sufrimiento? Mi querido hermanos, yo quiero que tú entiendas en esta mañana, nuestra salvación tuvo un costo inmenso. Jesús aceptó voluntariamente el rechazo, la humillación y la cruz por amor a ti y por mí. Y Él sufrió para que tú no sufrieras. Él sufrió para que tú fueras santificado. ¿Cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios santo? No por sacrificios de animales, no por rituales religiosos, no por nuestras buenas obras, solamente por la sangre de Cristo. Pero el pasaje no termina con lo que Cristo hizo por nosotros. Su sacrificio también exige una respuesta de nuestra parte. El autor continúa diciendo, entonces salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento, y llevemos la deshonra que Él llevó.
Ahora, fíjense en la primera palabra, entonces. Es decir, porque Jesús padeció fuera de la puerta y nos santificó por medio de su sangre, el autor ahora hace un llamado. Salgamos a Jesús fuera de ¿qué? Del campamento. En el Antiguo Testamento, el campamento representaba la identidad, la aceptación, la seguridad y la pertenencia al pueblo del pacto de Dios. Estar fuera del campamento era estar en el lugar de rechazo y de la deshonra. Y precisamente allí fue llevado Jesús. Fue expulsado de la ciudad. Fue rechazado por su propio pueblo, fue burlado, fue despreciado, fue tratado como un criminal. Pero observen cuidadosamente el mandato. El autor no dice simplemente salgan fuera del campamento. Dice ¿qué? ¿Salgamos a quién? A Cristo. Salgamos a Cristo fuera del campamento. El énfasis no está en el sufrimiento. El énfasis está en Jesús. El llamado del cristiano no es buscar el sufrimiento por sí mismo. El llamado es permanecer cerca a Cristo, aun cuando seguirlo tenga un costo. La pregunta no es ¿dónde será más cómodo? La pregunta es ¿dónde está Jesús? ¿Me escucharon? Porque muchas veces queremos comodidad. No queremos pasar por dolor. Pero ¿dónde está Jesús? Y si seguir a Jesús significa estar fuera del campamento, entonces ese es exactamente el lugar donde debe estar su pueblo. Para estos creyentes judíos, salir fuera del campamento significaba ponerse del lado de Cristo. Aunque eso implicara ser rechazado, significaba identificarse con Jesús, aun si eso les costaba la aceptación, la seguridad o las relaciones. La tentación que ellos luchaban era volver al antiguo sistema, donde la vida parecía más seguro y socialmente aceptable. Pero el autor les dice algo diferente. Él dice, no corren al antiguo sistema. No corren a la vida vieja. Vayan a Cristo. Y quédate con Cristo. Hermanos, aunque nuestras circunstancias sean diferentes, el llamado es exactamente el mismo. Toda generación de cristianos enfrenta momentos en los que seguir a Jesús tiene un costo. Hay ocasiones en las que obedecer a Cristo no es popular. Momentos en los que nuestras convicciones bíblicas chocan con la cultura. Hay situaciones en las que permanecer fieles puede costarnos oportunidades, amistades, reconocimiento o aceptación. En esos momentos la pregunta no es simplemente ¿qué me va a costar? La pregunta más profunda es ¿permaneceré con Jesús aunque me cuesta todo? Sabes, hay canciones que nosotros entonamos. Si te tengo a ti, lo tengo ¿qué? Mi amado, mi tesoro. Pero a veces me pregunto si verdaderamente eso es cierto. Porque el autor añade algo más y él dice esto. Y llevemos la deshonra que él ¿qué? Que él llevó. Hermanos, muchas veces pensamos que servir a Cristo todo nos irá bien. Pero aquí el autor nos dice, si nos identificamos con Cristo, también debemos estar dispuestos a compartir el rechazo que Él experimentó. Y eso no debería sorprendernos. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, si ellos me persiguen a mí, también a ustedes los perseguirán.
La vida cristiana nunca ha consistido en evitar el rechazo. Siempre ha consistido en permanecer fieles a Cristo. ¿Me están escuchando? Y esto es importante porque quiero hacerles una pregunta. Y yo me lo tuve que preguntar. Y todavía me lo pregunto en este momento. ¿Qué hay en su vida que no estaría dispuesto a perder por Jesús? ¿Qué hay en su vida que no estás dispuesto a rendirlo? Eso no es una pregunta fácil porque todos nosotros tenemos algo. Pero es una pregunta que toda generación de creyentes debe responder. Porque aquello que amamos más que a Cristo, tarde o temprano, terminará alejándonos de Él. Si amamos más el dinero, vamos a seguir al dinero. Si amamos más el fama, seguiremos el fama. Si amamos más el entertainment, seguiremos el entertainment. El punto es, ¿qué hay en su vida que no quiere soltar? Pero quiero que observen algo. Pero cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, ningún rechazo puede separarnos de Él. Por esa razón en el versículo 14 el autor dice: pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Nuestra esperanza no está aquí en este mundo. Nuestra esperanza está en ese día cuando estemos frente a frente a nuestro Salvador. Y ese tema no es nuevo en el libro de Hebreos. Ha recorrido toda la carta. Piensa por ejemplo en el capítulo 11. Abraham vivió en tiendas porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora el autor nos recuerda la ciudad que ha de venir. Y él nos recuerda que nada ha cambiado. Nosotros también somos peregrinos, pero todavía esperamos la ciudad que ha de venir. Nuestra esperanza no descansa en la seguridad que este mundo puede ofrecer. Nuestra seguridad descansa en Cristo y en su reino eterno. Y precisamente por eso podemos soportar el rechazo hoy. Porque este mundo es pasajero. Este mundo pasa muy rápido. Y podemos sufrir aquí en este mundo. Pero si sufrimos por causa de Cristo, recibiremos una recompensa mucho más grande en el cielo. Por lo cual, iglesia, nosotros debemos ser fiel a Cristo. No solo de labios, pero también con nuestras vidas. Debemos ser una iglesia fiel que adora a Cristo con nuestras acciones. Ahora permíteme hacerles una pregunta. Si Jesús ofreció el sacrificio final por el pecado, ¿qué sacrificios deben ofrecer los cristianos hoy? ¿Me escucharon? ¿Qué sacrificios debemos ofrecer nosotros hoy a Dios? Nosotros no traemos corderos a la iglesia, no ofrecemos toros ni machos cabríos. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo es la adoración bajo el nuevo pacto? Y el autor responde a esa pregunta en el versículo 15 y escuche lo que él dice. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ahora, no pasen por altos las palabras por medio de Jesús. No nos acercamos a Dios porque hayamos tenido una buena semana, porque hayamos orado lo suficiente, sirviendo lo suficiente, o ganando su favor. Nos acercamos porque Cristo abrió el camino. Y todo lo que ofrecemos a Dios es aceptable únicamente por medio de Cristo.
Pero luego el autor dice, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios se ofrecían una y otra vez, porque nunca podían resolver completo el problema del pecado. Pero Cristo ofreció el sacrificio definitivo, una vez y para siempre. Por eso nosotros ya no presentamos sacrificios por el pecado, presentamos sacrificios a causa de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y no adoramos para que Dios nos acepte, adoramos porque Dios ya nos aceptó a nosotros. Somos aceptados por la gracia de Dios. Y ofrecemos nuestra alabanza a Dios porque Él ha sido bueno. Y no alabamos a Dios solamente el domingo, adoramos a Dios continuamente. Es algo continuo. La alabanza ya no está limitada a un momento. Se convierte en un estilo de vida. Ya sea que la vida sea fácil o difícil. Ya sea que Dios responda a nuestras oraciones como esperábamos o no. Ya sea que estemos en la cima de la montaña o en el valle de la sombra de la muerte. Pero Dios es digno de ser alabado en todo momento. Él es digno de nuestra confianza en todo momento. Él es digno porque Él no cambia. Por esa razón debemos examinarnos en este momento. ¿Qué frutos producen nuestros labios cuando llegan las pruebas? ¿Hay quejas? ¿Ansiedad? ¿Enojo? ¿Temor? ¿O una alabanza sincera a Cristo? Y Hebreos nos recuerda que la alabanza no es simplemente algo que ofrecemos cuando la vida es fácil. Es el sacrificio que presentamos porque Cristo sigue siendo digno, sin importar nuestra circunstancia. Pero el autor continúa explicando qué significa este sacrificio de alabanza. Porque él dice, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. En otras palabras, la adoración no consiste únicamente en cantar. También consiste en identificarnos públicamente con Jesucristo. Ahora recuerden el contexto de Hebreos. Estos creyentes estaban siendo presionados por su fe. Y sin embargo el autor les dice, siguen confesando su nombre. No paren de proclamar las buenas nuevas. No paren de confiar en aquel que murió en aquella cruz por ti. No esconden su fe. No oculten a quién pertenecen. No se avergüencen de aquel quien sufrió fuera del campamento por ustedes. Proclamamos aquí a Cristo en la iglesia y proclamamos a Cristo afuera de estas paredes. Hermanos, y no solo proclamamos a Cristo con nuestros labios, también lo reflejamos en nuestra manera de vivir. ¿Y cómo hacemos eso? Versículo 16 concluye. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Espero que notaron lo rápido que el autor pasa de los labios a las manos. De la alabanza ahora a la generosidad. De la adoración al servicio. Ahora, ¿por qué? Porque la verdadera adoración siempre incluye ambas cosas. Es fácil cantar sobre el amor de Dios. Y muchos de ustedes cantan precioso durante los momentos de cantos. Pero es algo difícil demostrar el amor de Dios. Y yo creo que algo que tenemos que hacer como cristianos es poner ambas cosas en prácticas. Debemos proclamar que Cristo es nuestro Dios, pero debemos vivir conforme a ese amor.
Piensen por un momento en esta última semana, porque Fabio nos habló acerca de cómo debemos ayudar y cómo debemos demostrar ese amor. Ahora le hago una pregunta a ustedes, incluyéndome a mí. ¿Su adoración terminó cuando terminó el culto del domingo? ¿O continuó durante la semana? ¿Alguien experimentó el amor de Cristo a través de su generosidad? ¿Animaste a un hermano que estaba desanimado? ¿Vio una necesidad y decidió ayudar? ¿O te hiciste el ciego? Y Hebreos nos recuerda que la adoración no es solamente lo que sucede con nuestros labios, también es lo que sucede con nuestras vidas. Hermanos y hermanas, debemos reconocer que todo lo que poseemos viene de Dios. ¿Ha sido Dios bueno contigo? Por lo cual, ¿cómo podemos ocultar y no ser los manos y los pies de Dios a aquellos que lo necesitan también? Solo les quiero exhortar en esta mañana. Probablemente usted sabe a alguien que está desanimado. Dele una llamada. Probablemente usted sabe a alguien que está en el hospital. Vaya, visítelo. Probablemente usted sabe a alguien que está pasando por una situación difícil económicamente. Sea esa ayuda. Seamos los manos y los pies de Cristo en este mundo. ¿Por qué? Porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Observen, estos no son los sacrificios que te salvan. Ese sacrificio ya fue dado por Cristo. Pero estos son sacrificios que revela que hemos sido transformados por medio de Cristo. Hermanos, en esta mañana, nosotros comenzamos esta mañana recordando que la vida cambia. Y eso seguirá siendo cierto. Cambiarán las circunstancias, cambiarán las personas, cambiarán las generaciones, pero hay una verdad que nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Por eso, nosotros no ponemos nuestra confianza en las circunstancias, ni en las personas, ni en nosotros mismos. Nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo. Por lo cual debemos permanecer fieles al Evangelio. Debemos permanecer cerca a Cristo. Y debemos adorarle con nuestra vida. Y cuando un día nuestra carrera llega al final, también puede decirse de nosotros lo mismo que de aquellos creyentes fieles. Nosotros permanecimos fieles. Porque aquel en quien confiaron nunca cambió. Voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar.